¿Qué son los derechos humanos? De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos? Existen dos mecanismos de protección de derechos humanos, uno de carácter universal y otro de carácter regional. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos nace en la ONU, de la que son miembros casi todos los estados del mundo. Este sistema consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos de todas las personas. La preocupación principal de la ONU al momento de su formación fue el mantenimiento de la paz y la seguridad, así como la hermandad entre los pueblos del planeta. En razón de ello, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración reconoce 30 derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Los órganos basados en la Carta incluyen el Consejo de Derechos Humanos y los procedimientos especiales. El Consejo de Derechos Humanos es un foro que tiene la facultad de prevenir los abusos, la desigualdad y la discriminación, proteger a los más vulnerables y denunciar a los perpetradores. Este órgano intergubernamental, que se reúne en Ginebra durante 10 semanas al año, está compuesto por 47 Estados miembros de las Naciones Unidas, elegidos por un periodo inicial de 3 años, y no pueden ser reelegidos por más de 2 periodos consecutivos. El sistema universal está conformado por pactos y convenciones, que dan origen a órganos creados para vigilar el cumplimiento de los distintos tratados de derechos humanos celebrados. Estos órganos, llamados comités, son 9. 1. Comité de Derechos Humanos, CDH. 2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, CDESC. 3. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD. 4. Comité contra la Tortura, CAT. 5. Comité de los Derechos del Niño, CRC. 6. Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus familiares, CMW. 7. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW. 8. Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRPD. Y 9. Comité contra las Desapariciones Forzadas, CED. El mecanismo de examen de informes periódicos remitidos por los estados, parte de las distintas convenciones, es una competencia de todos los comités. Este es el mayor y más antiguo sistema de control de las Naciones Unidas. ¿Qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los estados que integran la Organización de Estados Americanos, OEA. Su función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente americano. Para ello, el sistema interamericano cuenta con dos instancias independientes y a su vez complementarias. Estas son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el 11º instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA. Con el fin de proteger los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención creó dos órganos competentes
para conocer las violaciones a los derechos humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959. La CIDH realiza su trabajo en 3 ejes: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Estados miembros, la atención a líneas telemáticas prioritarias. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la comisión se compone de 7 miembros que deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.